Abrimos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos capítulo 4. Epístola a los Hebreos capítulo 4. Damos gracias a Dios por las visitas de aquellos que han venido regularmente. Para ustedes quizá que no sepan, estamos estudiando desde hace 11 semanas este libro a los Hebreos. Y hoy vamos a concluir esta exposición en el capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como dijimos la semana pasada, nos encontramos estudiando la segunda de 5 advertencias que el autor de este sermón, porque esto es realmente un sermón, le hace a esta congregación en Roma en el primer siglo. Recordemos que en medio de esta exposición del autor sobre la superioridad del Señor Jesucristo, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, consideró necesario, especialmente conociendo la situación espiritual en la que se encontraba esta congregación, de llamar a estos hermanos a un examen. Ellos debían autoexaminarse y el autor les dice, esto es algo urgente, no debe esperar, es hoy que deben hacer esto. El gran problema en el que estaban, la razón por la cual su fe estaba siendo amenazada, era que ellos, como congregación, o algunos de ellos, no estaban considerando al Señor Jesucristo. Sus miradas no estaban fijas en Él. Por eso ya muchos habían apostatado de la fe y le habían dado la espalda al Señor Jesucristo y se habían vuelto al judaísmo. Pero lo que debemos tener claro es que este pastor no le está escribiendo a los apóstatas. Ellos ya se fueron. Él está escribiendo aquí a aquellos que permanecen en esa congregación y que permanecen aún hoy profesando fe. Eran ellos los que estaban siendo llamados a autoexaminarse. Porque entre ellos, en esta congregación, en medio de esa persecución que estaban experimentando, habían unos que estaban pensando en apostatar. Lo mismo que lo que habían hecho los demás. No estaban considerando al Señor Jesucristo, sino que sus ojos estaban puestos en el mundo. Sus corazones estaban deseando las cosas del mundo, la estima del mundo, sus familias, sus amigos, sus posesiones que estaban siendo robadas.
No estaban considerando al Señor Jesucristo, y habiendo recibido el Evangelio como ellos lo recibieron, como dice el autor en Hebreos 2:4, con señales, milagros y grandes portentos, conociendo realmente quién era el Señor Jesucristo, y escuchando de este pastor ahora quién es el Señor Jesucristo, ellos debían examinar sus corazones y evaluar si ellos estaban endureciendo sus corazones, si en ellos estaba creando un corazón malo de incredulidad, y no estaban considerando atentamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, como dice el autor en Hebreos 3:1. Si no estaban escuchándolo a él, si no estaban obedeciendo su voz. El gran peligro que hace notar el autor en esta advertencia es que si nuestras miradas no están fijas atentamente en el Señor Jesucristo, el mundo entonces nos va a parecer cada vez más atractivo. Y con cada día que pase, si nosotros persistimos en desconsiderar al Señor Jesucristo, ese corazón se va a ir endureciendo cada vez más, hasta culminar en lo que todos tememos, la apostasía. Y el gran peligro al que nos exponemos al no escuchar la voz del Señor, a no considerar atentamente al Señor Jesucristo, es perder aquello que creíamos tener. Y creyendo estar acercándonos a Dios por no examinarnos a nosotros mismos, más bien nos estábamos alejando de Él. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, va a decir el autor en Hebreos 10:31. Pero peor cosa, decía un pastor, es caer fuera de las manos del Dios vivo. Creyendo estar dentro, por no examinarnos, estábamos afuera. Y ese es el mismo llamado que nos hace el Espíritu Santo hoy a cada uno de nosotros que profesamos fe. Es hoy que debemos examinarnos, es hoy que debemos reflexionar en nuestra vida cristiana, si estamos considerando o no al Señor Jesucristo, si nuestro corazón se está desviando, si tenemos un corazón ambivalente. Entre tanto que se dice hoy, es la frase que utiliza el autor en el versículo 13 del capítulo 3. De aquí a que el Señor Jesucristo vuelva es hoy. Y hoy es que tenemos esa oportunidad de arrepentirnos y volver a fijar nuestras miradas sobre el Señor Jesucristo. Es hoy, no es mañana, es hoy, ahora mismo, inmediatamente. No piense, mañana me arrepiento, mañana vuelvo a poner mis ojos en el Señor Jesucristo, mañana le soy fiel, hoy voy a disfrutar de mi vida. Porque usted no sabe cuándo ese hoy, a que Dios lo llama, se va a acabar. Puede ser dentro de un segundo, dentro de un minuto, dentro de una hora, un día, una semana, un año, una década. Pero ese día se va a acabar. Y por tanto, el Espíritu Santo nos dice, hoy tienen que hacer esto, porque no sabemos cuándo va a acabar nuestra vida. No sea que usted, como Israel en el desierto, no entre en ese reposo divino. Y esa es la conexión con el texto que acabamos de leer. Que por faltar en autoexaminarnos, creamos ser cristianos y realmente no lo éramos. Y no entremos como Israel en el reposo de Dios. El llamado del autor, como veremos más adelante, es a procurar entrar en ese reposo. Especialmente porque aún es hoy. Aún es hoy. Cristo no ha venido. No ha vuelto. Perdón, Él sí vino ya. Él no ha vuelto. Aún es hoy. Por eso debemos procurar entrar en ese reposo. Porque la promesa de entrar todavía permanece para el pueblo de Dios. Y si la promesa de Dios aún está vigente, entonces debemos examinarnos, evaluar nuestros corazones y procurar entrar. El sermón entonces lo voy a dividir en 4 puntos. Primero veremos el reposo prometido. Segundo, vamos a ver el reposo conquistado. Tercero, el reposo practicado. Y por último, el reposo procurado.
Veamos primero entonces el reposo prometido, versículos 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay varias cosas sumamente interesantes en estos dos versículos. Primero, que el Evangelio, a diferencia de lo que muchos cristianos podrían pensar, el Evangelio le fue predicado a Israel. Israel necesitaba, tanto como los paganos en su época, el Evangelio de Dios. Y Dios se lo predicó a ellos, de hecho, primero que a nosotros. Segundo, es interesante también porque el autor afirma algo que quizás nosotros ignoramos acerca del Evangelio. Quizás nosotros pensamos que el Evangelio es simplemente esto, que Dios, debido a que nosotros como sus criaturas nos habíamos rebelado contra Él, le habíamos desobedecido, habíamos pecado en su contra, nos habíamos rebelado contra sus mandamientos, debido a que estábamos muertos espiritualmente, esclavos del pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a su pueblo y lo puso a Él en nuestro lugar y puso sobre Él nuestros pecados y cargó sobre Él la copa de su ira para no tenerla que derramar sobre nosotros, su pueblo, para darnos con Él un nuevo corazón, arrepentimiento, fe, salvación, santificación, adopción, todo. Ya somos salvos en este mundo. Pero si ese es el mensaje que nosotros creemos, es un mensaje incompleto. Porque según el autor de esta epístola, ese no es el Evangelio bíblico. Las buenas noticias de Dios afirman que Dios ha hecho todas esas cosas, pero las ha hecho con una meta, con un propósito: la vida eterna. La meta no es salvarnos y dejarnos en este mundo caído. La meta de Dios al salvarnos es llevarnos a la vida eterna, darnos el reposo prometido. Y ese es el gran error del mal llamado Evangelio de la prosperidad, que le dice a los hombres y los engaña: Dios los ha salvado para que usted disfrute ahora este mundo y sea millonario y exitoso. Y terminan los hombres deseando este mundo. Pero el Evangelio no nos llama a eso, nos llama a apreciar, a esperar el mundo venidero, la vida eterna, el reposo que Dios tiene para su pueblo. Esas fueron las buenas nuevas, dice el autor, que le fueron predicadas a los israelitas. Una y otra vez por medio de Moisés, el Señor le dijo a Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Las buenas nuevas de Dios. Dios no iba a libertar a Israel del yugo opresor de Egipto para sacarlos y dejarlos en el desierto. Esa no era la meta de Dios. El propósito al libertarlos de esa esclavitud era llevarlos a la tierra prometida y darles ahí reposo. Escuchen cómo le predicó esto Josué a Israel en Josué capítulo 1. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, literalmente os ha dado lugar de reposo, y os ha dado esta tierra. La tierra prometida, la cual Dios los había llevado desde Egipto, era el lugar en donde ellos iban ahora a reposar. Esas eran las buenas nuevas, las buenas noticias para Israel. Dios los había redimido para darles reposo. El Evangelio tiene una meta, un propósito. Y ese fue el mismo Evangelio, dice el autor, que recibimos nosotros, el cual creímos. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado, pero no, con un propósito: no dejarnos en este mundo,
sino darnos la vida eterna. Este mundo es simplemente un peregrinaje para el cristiano. Pero la meta de Dios al salvarnos es el reposo eterno. Ahora, notemos de nuevo lo que dice el autor en el versículo 1. Esta es una promesa de Dios. Este reposo al que nos llama el Evangelio es aún, en un sentido, una promesa nada más. Dios aún tiene pendiente darle a su pueblo este reposo. Y noten cómo el autor enfatiza ese sentido de promesa que hay en ese reposo de Dios para el pueblo de Dios. Primero, habla de esa promesa en la creación. Habla de esa promesa en la creación, versículos 3 y 4. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo al que Dios nos ha llamado en el Evangelio es su reposo. El autor cita el Salmo 95, en donde Dios dice: no entrarán en mi reposo. Y el autor afirma que ese reposo fue prometido por Dios en Génesis 2, versículos 1 al 3. En donde una vez que Dios había acabado con la obra suya de creación, dice Génesis 2:3, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Con esto no quiere decir que Dios realmente dejó de trabajar. El Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios hubiera dejado de trabajar, el mundo dejaría de existir. Gloria a Dios, porque Dios todavía trabaja y sostiene toda la creación, todo el universo en sus manos. El reposo en el que entró Dios fue su reposo. Fue el reposo de la autosatisfacción. Dios vio la creación, vio la perfección de todo lo que había hecho, y reposó para gozarse en sí mismo, en su poder y en su gloria. Este reposo divino, dijo John Owen, tiene un significado moral, pues consiste en la satisfacción y complacencia que Dios tuvo de sus obras. Esa fue la razón por la cual Dios bendijo y santificó ese día. Esa fue la razón por la cual Dios separó o apartó ese día de entre los 6, o de entre los otros 6. Era un día, como dice un comentarista, en el que Dios se gozó en su felicidad y lo apartó e invitó a Adán a participar de ese día, de su reposo. En Edén, Adán había sido invitado a observar el día de reposo, a meditar en las obras que Dios había hecho en la creación y a entregarle a Él en adoración su vida entera, obedecerle y agradecerle por lo que había hecho. Pero Adán fue invitado a participar por causa del reposo prometido. Edén no era el reposo de Dios para su pueblo. Edén era un lugar de prueba para el hombre. El hombre ahí había entrado con Dios en un pacto de obras. Ahí iba a ser probado. Si Adán cumplía ese pacto de obras, entraría en el reposo prometido de Dios. Pero como leemos en Génesis 3, Adán falló y fue excluido y no entró en ese momento en el reposo prometido por Dios. Ahora, segundo, el autor habla de ese sentido de promesa, hablando de la promesa hecha por Dios a Israel. Él afirma que ese reposo le fue prometido a Israel y lo hace citando el Salmo 95, como lo hemos visto. Dios había escuchado el clamor del pueblo, y Dios, siendo fiel a su pacto, ese pacto que había hecho con Abraham más de 400 años antes, fue a buscarlos para libertar a su pueblo de ese yugo opresor en que estaban en Egipto.
Y una y otra vez, por medio de Moisés, les dice que Él los va a sacar con una meta. En Éxodo 3 para que les sirvan, en Éxodo 4 para que les sirvan, en Éxodo 5 para que les celebren una fiesta. Pero sobre todo, para darles reposo en la tierra prometida. Ese fue, como vimos, lo que Josué le predicó a Israel antes de entrar a Canaán. Pero la tierra de Canaán tampoco era ese reposo que Dios estaba prometiéndole a su pueblo. Noten cómo el autor aclara esa realidad citando el Salmo 95 y luego explicando lo que David quiso decir, versículos 5 al 9. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Y escuchen cómo lo dice el autor citando a David. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Dios está estableciendo un día después en el futuro por medio de David. Como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Canaán no era el reposo de Dios, es el reposo prometido. Había un reposo en el futuro para el pueblo de Dios. Y esa es la idea del autor, es dejar claro que Canaán no era ese reposo prometido. Y el autor lo confirma diciendo que aún faltan algunos que entren en ese reposo de Dios. Y que Israel no entró por causa de desobediencia. Si Canaán hubiera sido realmente el reposo que Dios le había prometido a Israel, entonces el autor estaría contradiciendo la escritura, porque Israel sí entró en Canaán. No esa generación perversa, pero sus hijos sí entraron en Canaán. Pero la realidad es que no la poseyeron completamente. Israel no reposó en Canaán completamente, como Dios lo promete en su reposo. Porque por causa de su pecado contra los mandamientos de Dios, ellos no echaron de Canaán a todos los enemigos de Dios, no echaron a todos los pueblos de Dios, sino que se mezclaron con ellos. Y el claro ejemplo es el libro de los Jueces. Y fallaron en echar a esos enemigos de Dios, y no reposaron en Canaán. Es por eso que el autor dice en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David. El Salmo 95, David estaba hablando de un reposo futuro, del reposo prometido por Dios a Israel muchísimos años después de que Israel estaba en Canaán, demostrando así que Canaán no era ese reposo prometido por Dios. Aún está la promesa, es lo que dice el autor. Canaán no era, le está diciendo a estos judíos convertidos al cristianismo, Canaán no era el reposo de Dios. Aún está esa promesa. Procuren entrar. Tanto el séptimo día como la tierra de Canaán debían servir como un dedo para Israel, que apuntaba a esa promesa del reposo que Dios le iba a dar a su pueblo. Por tanto, dice el autor en el versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aún está pendiente la realización de esa promesa. Segundo punto, el reposo conquistado. En un sentido, ese reposo es una promesa, pero en otro sentido, ese reposo ya ha sido conquistado. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿quién es el que ha entrado en su reposo? ¿A quién se está refiriendo aquí el autor en el versículo 10? Y pregunto esto porque muchos comentaristas piensan que aquí el autor está hablando acerca del creyente. Es el creyente el que entra en su reposo y descansa de sus obras como Dios de las suyas.
¿Y de qué obras supuestamente descansan los creyentes? Bueno, del pecado, habiendo encontrado reposo en Cristo. Ahora, yo no creo que el autor esté hablando aquí del creyente. El creyente no es el que entra en ese reposo y descansa de sus obras como Dios de las suyas. Primero, ¿cómo vamos a reposar nosotros de nuestras obras como Dios de las suyas? Dios se deleitó en sus obras cuando las admiró. El reposo de Dios es su autosatisfacción en lo que Él había hecho en Génesis capítulo 2. ¿Acaso nosotros nos deleitamos en nuestro pecado? Esas son nuestras obras. ¿Nos deleitamos nosotros en nuestro pecado como Dios se deleitó en sus obras? Por supuesto que no. Este pasaje no puede estar refiriéndose al creyente. Él no es, nosotros no somos los que nos deleitamos, los que reposamos como Dios reposó de sus obras. ¿De quién ha estado hablando el autor de este sermón a esta congregación? ¿Quién es el enfoque? Jesucristo. Es Él de quien habla. Es Él quien ha entrado en su reposo y quien solo Él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Solo Cristo puede ser este hombre que entró en ese reposo del versículo 10. Si usted recuerda la serie que prediqué del libro de Nehemías, hablando del día de reposo y del día domingo en Nehemías 10:31, yo hablé acerca de este pasaje. Y ese fue mi argumento. Aquí está hablando acerca de Cristo. Cristo vino a la tierra para vivir una vida perfecta, de perfecta obediencia. Fue a la cruz a morir por el pecado de todo su pueblo y así remover la ira de su Padre que estaba puesta sobre nosotros por nuestros pecados. Vino y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para santificarnos, para lograr nuestra adopción por el Padre, para hacernos sus hermanos, hijos del Padre Celestial. Y cuando murió como nuestro sumo sacerdote, su obra en favor de su pueblo terminó. Tetelestai, consumado es. Como cantábamos ahora, ya todo terminó. No hay nada más que hacer para salvar a mi pueblo. Ya lo he hecho todo. Como le oró a su padre en Getsemaní en Juan 17. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y cuando murió y terminó su obra, fue resucitado y ascendido al cielo. Y va a decir el autor en Hebreos 10:12 que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y como hemos repetido en múltiples ocasiones aquí, el único mueble que no había ni en el tabernáculo ni en el templo era una silla. Porque el sumo sacerdote no podía parar de trabajar. Tal cantidad de pecados había que expiar diariamente. El sacerdote paraba exhausto. No podía sentarse ni un minuto. Pero Cristo, a diferencia de esos sumos sacerdotes del pasado, sí se sentó. ¿Por qué? Porque Él sí terminó su obra. Y se sentó a la diestra del Padre y reposó verdaderamente como Dios reposó de sus obras, gozándose de su gloriosa obra en favor de su pueblo. Cuando Dios acabó su obra creativa en Génesis 2, la admiró, se complació y reposó. Cuando Cristo terminó su obra en la nueva creación, la admiró, se complació y reposó. En un sentido, entonces, ese reposo divino
al que es llamado el creyente en el Evangelio es una realidad ya para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo sí nos pudo dar ese reposo. Y la evidencia es que ahora Él está sentado a la diestra del Padre en las nubes, en los cielos, como testimonio a toda su creación de la perfección de su obra. Por eso el autor afirma en el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Esto es una realidad para el creyente. En un sentido es una promesa, pero en otro sentido, por la obra perfecta de Cristo en nuestro favor, es una realidad ya. El autor afirma que Jesús no es solo superior a los profetas, que no solo es superior a los ángeles, que no es solo superior al gran siervo Moisés, sino que es superior a Josué, el gran capitán de Israel. Jesús es el mejor capitán, el capitán de su pueblo, el Argegos, como dice en Hebreos 2:10. Josué no pudo darle reposo a Israel, pero Jesús sí. Jesús sí nos dio en un sentido ese reposo prometido por Dios, y por causa de Cristo y su obra en la cruz, ese reposo es una realidad para todos los que profesamos hoy fe en Él. Esa promesa de Dios para su pueblo en Génesis 2, que sería ilustrada por la tierra de Canaán, en un sentido es una realidad para nosotros. Tercero, el reposo practicado. Es por causa de todo esto, de la promesa de Dios y de la conquista de ese reposo por parte de nuestro Señor Jesucristo, que al creyente no le queda otra cosa que practicar ese reposo, hasta que no se diga más hoy, hasta que Cristo vuelva. El creyente debe practicar ese reposo al que estamos llamados en Cristo. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y como vimos hace casi 10 meses en Nehemías 10:31, el término que el autor usa aquí en el versículo 9 y que se traduce como reposo es el término griego sabatismos. Y este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos ese término, sabatismos. En el resto del pasaje en donde se menciona el término reposo es otro término griego, es katapausin. Aquí el autor hace una diferencia en lo que le queda al creyente. No es un katapausin, es un sabatismos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que el autor quiere argumentar aquí? ¿Por qué cambia el término? Con ese término sabatismos denota la práctica, la observancia del día de reposo. Es decir, lo que el autor está afirmando en el versículo 9 es que existe aún para el pueblo de Dios el observar el día de reposo. No se trata de un estado de reposo en el que el creyente entra, sino de una práctica, de una observancia que el creyente debe hacer del día de reposo. Y aquí no voy a argumentar sobre las razones por las cuales se cambió el día de sábado a domingo. Si lo desean me pueden buscar y yo les facilito el sermón de Nehemías 10:31 en donde expuse esos argumentos. Pero lo que sí deseo mostrarles es que el autor aquí está afirmando que por causa del reposo prometido y por causa de la conquista de Cristo, lo que le queda al creyente por hacer es observar el día de reposo. Y esa observancia es permanente hasta que no se diga más hoy. El creyente debe observar el día domingo, guardarlo como día santo hasta que no se diga más hoy, es decir, hasta que Cristo vuelva. Ese verbo que se traduce en el versículo 9 como queda en el original está en tiempo presente y denota entonces una acción continua.
queda la observancia continua del día de reposo para el creyente. A.W. Pink dice esto sobre el reposo cristiano: no es solo un memorial de la obra de Dios en la creación y un reconocimiento del Creador como nuestro propietario, sino que es también un emblema del reposo en el que Cristo entró como un memorial eterno de su obra consumada. Y en vista de que Cristo terminó su obra y entró en su reposo, levantándose de nuevo en el primer día de la semana, nosotros estamos, por lo tanto, notificados que los 6 días de trabajo del cristiano deben ir de lunes a sábado y que su día de reposo debe ser observado el domingo. Y una de las marcas de los que habían apostatado en esta congregación, y una de las marcas de los que estaban pensando en apostatar, era su irrespeto al día domingo. El no guardar el día domingo como el día de reposo. Es por eso que el autor más adelante en Hebreos 10:25 le dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, o como algunos tienen por costumbre, porque esa es una de las marcas de la apostasía. Es despreciar el día de reposo, es encontrar en el día de reposo un yugo, una pesada carga. Por eso es que el autor ha llamado a esta congregación a autoexaminarse, porque algunos estaban dejando de congregarse el día domingo. Y esa era una de las marcas de por qué, o la evidencia de que no estaban considerando al Señor Jesucristo. ¿No es esto lo que vemos nosotros en muchas personas que conocemos? Empezaron afirmando fe en el Señor Jesucristo, pero luego empezaron a perder la estima por el día domingo, empezaron a faltar, empezaron a dejar de congregarse y terminaron ya sea excomunicados porque su pecado contra Dios, eso es pecado. Si usted no observa y no guarda el día domingo, es pecado. Es un mandamiento. Está en el decálogo. Acordaos del día de reposo, dice el Señor. Y muchos, por causa de ese pecado, ha llevado a la iglesia a tener que disciplinarlos. Y en esa disciplina se muestra su falta de fe y terminan siendo ya sea excluidos de la membresía, o ellos mismos se van de la iglesia. Y no van de aquí a otra, sino que se van del todo, apostatando de la fe. Y el primer paso fue no respetar el día domingo. La meta del autor en este pasaje es mostrarle a esa congregación y a nosotros el día de hoy la promesa de Dios de darnos reposo, mostrarnos también lo que Cristo hizo por nosotros para lograr ese reposo prometido en nuestro favor, con el fin de que esto nos anime a nosotros a guardar, a observar continuamente el día domingo hasta que Cristo vuelva. Por eso exhorta así este autor. Usted sabe lo que el cristiano hace el día domingo. Practica. Eso es lo que hacemos aquí todos los domingos. Estamos practicando. El cristiano practica lo que va a hacer por toda la eternidad. Practica hacer lo que Dios hizo en Génesis 2. Meditamos en la grandeza de Dios, admiramos su creación, nos gozamos en su poder, nos gozamos en su gloria y descansamos. Practicamos meditando especialmente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Meditamos en las grandezas de nuestro gran Redentor, en su amor por nosotros, en su señorío sobre nosotros. Y le alabamos y le adoramos. Descansamos en la realidad de una salvación que ocurrió en el pasado, pero que está ocurriendo hoy y que ocurrirá finalmente en nuestra gloria. Cada domingo nosotros le consideramos atentamente a Él, al Señor Jesucristo.
Escuchamos su voz por medio de la lectura de su palabra, por medio de la predicación de su palabra, por medio de la exhortación de nuestros hermanos, con el fin de obedecerle, con el fin de considerar aún más al Señor Jesucristo y desechar al mundo. Y dependemos de su Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones esas realidades de ese reposo que ya Cristo nos ha dado. Hermano, si usted entiende el Evangelio, deseará que llegue el día domingo. Deseará practicar el primer día de la semana, lo que usted y yo vamos a hacer por eternidad. Adorar a Dios, vivir para Él, conocerle cada día más. ¿Cómo responde nuestro catecismo a la primera pregunta? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificarle y gozar de Él para siempre. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo, o en la tierra nueva, o en ese reposo prometido. Nos gozaremos en Dios, le celebraremos fiesta por la eternidad. Y eso lo practicamos aquí, en este mundo, hoy, cada domingo. Por eso es tan grave que el cristiano no respete ni santifique este día, porque se evidencia su falta de entendimiento del Evangelio. No se trata meramente de apartar un día a la semana para descanso físico. Se trata de santificar un día, de apartar un día de la semana para la adoración privada y pública de Dios. A principio de año hubo una conferencia en Estados Unidos y a R.C. Sproul se le preguntó lo siguiente. Una persona le escribió diciéndole: cerca de mi casa no hay ninguna iglesia sana. He buscado y no encuentro ninguna. Y dice: la única que hay está a más de 2 horas de mi casa. ¿Qué hago? Y R.C. Sproul, con su simpleza y su rapidez, le dijo: pues levántese más temprano y maneje 2 horas. No hay ninguna excusa para el cristiano para que irrespete el día del Señor. Ninguna excusa. Recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos a punto de regresar a Costa Rica y estábamos hablando con el pastor Henning y él me dice: ¿dónde van a vivir? Y yo le dije: bueno, seguro nos vamos a quedar en un tiempo en la casa de mi mamá. Y yo le pregunté: ¿por qué? Él me dice: bueno, porque si le queda muy largo venir hasta Heredia, entonces yo conozco una iglesia en Guadalupe que le queda más cerca y es una iglesia sana. Y mi respuesta al pastor fue: vea, pastor, si ustedes están en Guanacaste, yo y mi esposa vamos a ir a Guanacaste. Si no hubiera otra iglesia con las convicciones que yo tengo, que compartamos las mismas convicciones, yo hubiera ido a Guadalupe, una iglesia sana. Hubiera tratado de servir ahí, me hubiera congregado ahí con mi esposa para servir al Señor. Pero como había una iglesia que compartía mis convicciones, yo iba a estar aquí, estuviera esta iglesia donde estuviera. No lo digo porque quiero que piensen algo mucho de mí, no, es porque esa es mi convicción, eso es lo que el Señor me ha convencido en mi corazón. Yo debo congregarme con el pueblo de Dios para adorarle cada domingo. Y yo estoy convencido que muchos les gustaría orarle al Señor así: Dios, planta una iglesia en mi casa. No porque quiera una iglesia en su casa, sino porque no quiere ir a ningún otro lado, porque quiere su comodidad. No debemos pensar así. Su deber como cristiano es congregarse con el pueblo de Dios para adorar a Dios y practicar ese reposo que Dios nos tiene prometidos en Cristo. Ese es el deber de todo cristiano.
Nuestra confesión dice: Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, los domingos, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente. Hoy no voy a ir, o por negligencia, es que me acosté muy tarde el sábado, estoy muy cansado. No sea negligente, acuéstese temprano para congregarse el día domingo. Haga todo lo que tenga que hacer para respetar y santificar ese día. Cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Esto no es opcional para el creyente, eso es lo que debemos entender. Vivimos en un mundo en donde se le ha dicho al creyente que si usted quiere puede venir o no a la iglesia, puede congregarse o no. Porque el antinomianismo abunda en las iglesias. Y el guardar el día de reposo es un mandamiento del Señor, moral. Es moral, está en el código moral de Dios, en los 10 mandamientos. Cuando usted no observa el día domingo, está pecando contra el Señor. Es entonces el reposo prometido y el reposo conquistado lo que motiva al creyente a reunirse cada domingo para practicar lo que va a hacer por la eternidad. Hermanos, no les estoy diciendo que tengan que hacerlo a regañadientas. Es que tienen que entender por qué deben venir y reunirse con la iglesia el día domingo. Porque Dios nos ha prometido un reposo y porque Cristo vino y dio su vida para darnos ese reposo a nosotros. ¿Cómo no voy a venir a adorarle, a practicar lo que voy a hacer por la eternidad? Cuarto, el reposo procurado. La exhortación del autor en este pasaje, en esta segunda advertencia, no es solo como vimos la semana pasada, que examinemos nuestros corazones y que nos cuidemos de estar guardando un corazón malo de incredulidad. No solo eso, sino que también se basa en 2 principios expresados en nuestro texto. Esta es la exhortación, por eso hace esa advertencia. Primero, que todavía existe un reposo prometido en el versículo 1. Y en el versículo 2, que existe la posibilidad de que habiendo escuchado el Evangelio, no entremos en ese reposo. Por eso la advertencia. Porque existe una promesa. Y porque el que hayamos escuchado el Evangelio no quiere decir que vayamos a entrar en ese reposo. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del creyente? ¿Qué es lo que todo aquel que profesa fe en el Señor Jesucristo debe hacer? Primero, versículo 1. Temamos pues. Lo primero que debe hacer el creyente es temer. Y esa traducción de la Reina Valera hace una perfecta traducción del griego, porque el griego comienza así: temamos pues. Si existe la posibilidad de que nosotros dejemos de considerar atentamente al Señor Jesucristo, como vimos en Hebreos 3, y si existe la posibilidad de que nosotros tengamos un corazón malo de incredulidad, que se va endureciendo poco a poco, entonces nuestra responsabilidad es escuchar esta exhortación acerca del reposo prometido de Dios y el reposo realizado, procurado, conquistado por Cristo, y saber de la posibilidad de no alcanzarlo por incredulidad, a pesar de haber escuchado el Evangelio. Lo que debemos hacer es vivir vidas en el temor de Dios. No solo temiendo a Él como juez, porque ya el cristiano no le teme a Dios como su juez, sino temiéndole con el fin de escuchar su palabra y obedecerle. Como vamos a ver
más adelante. El que usted esté sentado aquí y haya escuchado el Evangelio no indica, no le promete a usted que usted vaya a entrar en este reposo que Dios le ha prometido al pueblo de Dios. Como vamos a ver, no se trata de escuchar, se trata de creer. Se trata de una fe verdadera. Segundo, debemos procurar entrar en ese reposo. No solo debemos temer, debemos procurar entrar en ese reposo. Es la otra responsabilidad del creyente. Esa palabra procurar en el original quiere decir ejercitarse con diligencia, con apuro para lograr algo. La idea es que todo creyente debe ejercitarse, debe emplearse arduamente con el fin de intentar entrar en ese reposo. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. En Filipenses 3, él le dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él prosigue a la meta, haciendo todo lo que estaba en sus manos para alcanzar ese premio. Nosotros procuramos con diligencia, con apuro, entrar en ese reposo también. Y debemos ver de nuevo la urgencia de las palabras de este autor. Esto es lo que debemos hacer hoy. Esto está conectado al capítulo 3. Esto lo debemos hacer hoy. Debemos procurar entrar en ese reposo hoy. En esto debemos ejercitarnos diligentemente hoy. No mañana, no pasado mañana, hoy. ¿Por qué es que muchos viven sus vidas como judíos o como católicos romanos? Peco y mañana me arrepiento. Peco, no importa, mañana llegó el Señor y me arrepiento. O está siendo tentado y le da cabida a la tentación porque puede decir en su mente: después me arrepiento. Y vivimos nuestras vidas no guiadas por el Evangelio, sino guiadas por un legalismo infernal, creyendo que voy a estar bien con Dios por lo que yo hago. Voy a pecar, pero me arrepiento y Dios me perdona. El cristiano peca y se arrepiente y es perdonado, pero su motivación no es: voy a pecar porque puedo arrepentirme. El cristiano es una nueva criatura, tiene un nuevo corazón, tiene nuevos afectos, tiene un odio por el pecado. Y cuando está siendo tentado dice: Señor, ayúdame, odio esto, ayúdame a vencerlo. Y puede que caiga, pero hay un pesar en él, en su alma, por eso que va a hacer. Pero muchos viven sus vidas creyendo ser cristianos y viven así: voy a pecar, me arrepiento y Dios me perdona. Eso es un claro ejemplo de incredulidad, de un corazón malo y endurecido, que no quiere escuchar el Evangelio ni considerar al Señor Jesucristo. Muchos creen que por estar viniendo a la iglesia eso los va a salvar. Y no entienden el ejemplo que nos pone el autor aquí de los israelitas. Ellos habían sido sacados de Egipto por Dios. Dios había dicho: ustedes son mi pueblo. Y toda una generación cayó en el desierto y no entró en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon el Evangelio que Dios les predicó en el desierto, y esa palabra no iba acompañada de fe. Y el autor procede entonces a dar la razón por la cual nosotros no solo debemos temer, sino también procurar entrar en ese reposo divino. Versículos 12 y 13.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, estos versículos son difíciles de interpretar. No porque yo no entienda lo que el autor está diciendo aquí. Yo tengo muy claro y creo yo que he interpretado correctamente el texto. Pero es difícil porque no muchos hombres que no les llego ni a los talones han interpretado de una manera distinta. Entonces es difícil. Cuando uno llega a un texto y yo entiendo que esto es lo que dice, voy y busco y esos hombres dicen lo mismo que yo digo, está bien, pero hay muchos otros que no piensan lo mismo y que difieren en mi interpretación. Entonces es difícil. Lo primero que deseo es exponer cómo es que este pasaje es entendido comúnmente y luego exponer mi interpretación apoyada por la de otros hombres. Generalmente este pasaje es interpretado de la siguiente manera: para exponer el poder de la palabra de Dios. Esta palabra, cuando es acompañada del poder divino, logra producir convicción de pecado, ilumina al pecador, revela su maldad, con el fin de convencerlo y salvarlo. Ciertamente todas esas cosas son ciertas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es viva, da vida espiritual, ¿cierto? Hace lo que Dios la ha enviado a hacer, no volverá el vacío, dice él en Isaías 55:11. Pero es eso lo que el autor está diciendo en este texto. ¿Es eso lo que quiere decir de la palabra de Dios? Yo creo que no. Noten lo que dice el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, es decir, la razón por la cual debemos temer y procurar entrar en ese reposo es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta es una advertencia. No es una promesa de que la palabra de Dios va a llegar a usted y lo va a cambiar o le va a dar vida. Es una advertencia. ¿Cierto? Y la pregunta que me hice cuando estudiaba este versículo fue la siguiente: ¿qué espada tenía en mente el autor de esta epístola? Una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Ahora, ¿cuál espada de dos filos? Lo más probable es la espada de dos filos de un soldado romano. Y un soldado romano del primer siglo. Y toda su audiencia tenía la misma espada en mente. Así que para este sermón tuve que leer acerca de espadas. Y la espada de un soldado romano era llamada Gaius o gallo. Ellos le ponían nombre a sus espadas. Y esta espada de dos filos era una arma corta, que la más popular era la que llamaban así gallo. Era una espada de dos filos y era una versión muy mejorada de la espada de dos filos espartana, de Esparta. Era una espada utilizada para los combates a corta distancia y era usada como un arma mortal. El fin para el cual eran construidas estas espadas de dos filos era para matar a sus oponentes. Eran usadas para penetrar y partir vísceras por dentro, para desmembrar hombres. Y teniendo esto en mente, me parece que el autor está implorándole a esta congregación y a nosotros hoy que temamos y procuremos entrar y perseverar en la fe con el fin de entrar en ese reposo eterno, precisamente porque la palabra de Dios es un arma mortal. Y esa energía destructiva de la palabra de Dios es expresada al final del versículo 12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El autor está hablando aquí de muerte.
Aquel que se expone a la palabra de Dios está expuesto a un gran peligro si no la escucha con fe. Por eso debemos autoexaminarnos. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos recibiendo? ¿Cómo estamos considerando al Señor Jesucristo? Y es viva esta palabra de Dios, pero no en el sentido de que tenga poder para producir vida espiritual, lo cual es cierto, sino que es viva en el sentido de que no es una palabra muerta. Cuando alguno de mis hijos hace algo que no debe, y yo le digo, no hagas eso porque te voy a disciplinar, y lo vuelve a hacer y yo no le hago nada, ¿qué pasa? Mi palabra es muerta, no hizo nada. Salió de mi boca y punto. Pero la palabra de Dios no es una palabra muerta, es viva. Viva y eficaz. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Eso es lo que vimos la semana pasada. Dios juró que no entrarían en su reposo. ¿Y qué pasó? No entraron. Quizás muchos de esos israelitas creyeron que no iba a suceder. Nos rebelamos contra Dios y 1 hora no pasó nada. Un día no pasó nada. Una semana, 1 año, 10 años no pasó nada. Dios no va a hacer nada. 40 años, todos murieron. Porque Dios lo dijo y Dios juró que no entrarían. La palabra de Dios no es una palabra muerta. Esto está vivo. Y lo que Dios dice, eso lo va a hacer. Y por eso debemos temer y procurar entrar en ese reposo. Y autoexaminarnos. Porque la palabra de Dios es viva. Por eso debemos procurar perseverar en esa fe que profesamos tener. No piense en su corazón, mañana me arrepiento, mañana cambio, mañana considero más al Señor Jesucristo. Usted no sabe qué va a pasar dentro de un segundo. Pensar así es pensar igual que los israelitas en el desierto. Y todos perecieron. Es hoy que usted debe autoexaminarse. Es hoy que usted debe considerar al Señor Jesucristo. Es hoy que debe arrepentirse. Es hoy que debe buscar la ayuda del Espíritu Santo para cambiar. Mañana podría ser muy tarde. Mañana usted podría escuchar a Dios diciéndole, ayer te dije hoy. Hoy ya no es hoy. Hoy vas al infierno por desobediente. Y esa advertencia no era solo para los apóstatas. A esos la palabra de Dios los iba a traspasar hasta la muerte, por desechar al único Salvador para los pecadores. Pero también la advertencia era para aquellos cuyos corazones se estaban moviendo hacia la apostasía. Aquellos apóstatas en secreto que vienen a la iglesia, aparentan amar al Señor, aparentan estar escuchando su voz, aparentan creer, pero en secreto ni le aman ni le obedecen, sino que sus corazones están deseando el mundo. Tienen los ojos de su corazón puestos en el mundo y en las cosas del mundo, en los placeres de la carne, en las concupiscencias de su corazón, y no en Cristo. Ellos son en el fondo rebeldes y lo saben que son. Y ellos también deben saber que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es un arma mortal y es un arma que discierne los corazones. Usted podrá ocultarle a cualquier otra persona que usted no es un creyente, que usted ama al mundo, le hace pensar que usted ama a Cristo, que lo ama, que le ha entregado su vida. Pero a Dios nadie lo puede engañar y con su palabra va a exponer, va a desnudar su mentira. Y no va a entrar en su reposo, sino que va a ir al infierno por rebelde, por desobediente. Escuche hoy al Señor, obedezca hoy al Señor, arrepiéntase hoy de su pecado.
No nos engañemos, autoexaminémonos. Eso es lo que el autor quiere, que nos autoexaminemos. Para no darnos cuenta, o poder darnos cuenta si está creciendo en nosotros un corazón malo de incredulidad. Que consideremos, hermanos, entonces al Señor Jesucristo, que mantengamos nuestros ojos fijamente en Él y solamente en Él. Aprendamos del ejemplo de Pedro que hablamos la semana pasada. No quitemos nuestros ojos del Salvador. Si usted quita los ojos del Salvador, el mundo le va a parecer atractivo. Quiere luchar contra su pecado, quiere luchar contra el mundo, contra las tentaciones del mundo. Fije sus ojos en el Señor Jesucristo. Pero hágalo hoy. Porque como dijo John Brown, un comentarista, él dijo, esta verdad siempre es relevante, pero es peculiar en el presente. Hablando de Estados Unidos, en nuestro país, donde una profesión de un cristianismo puro es casi universal. Y donde bajo la influencia de la educación temprana y el ejemplo general, multitudes asumen ser discípulos y atienden a las ordenanzas externas del Evangelio, quienes en los pensamientos e intenciones del corazón son completos extraños a la influencia de una fe iluminada de la verdad que es en Jesús. Temamos pues y procuremos pues entrar en ese reposo, perseverar en la fe, perseverar fijando nuestros ojos en el Señor Jesucristo, para alcanzar el reposo que Él ha conquistado para su pueblo y que Dios nos ha prometido. Hoy tenemos que hacer eso. Hoy es la promesa. Aún queda ese día. Procure entrar en Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Dura es, Señor. Nos confronta. Pero, Señor, nosotros confiamos en lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros en Cristo Jesús. Confiamos en que tú nos has salvado, Señor, por gracia, para darnos ese reposo, y que estás obrando en nosotros por los méritos de Cristo y por medio del Espíritu Santo para santificarnos cada día, para que fijemos nuestras miradas en Jesucristo cada día más, para desechar al mundo, para luchar contra nuestro pecado cada día más, con el fin de llevarnos a ese reposo. Oh Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas, que luchemos y perseveremos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo hoy, Señor, si has confrontado a alguien, si has mostrado que no es un verdadero cristiano, que hoy sea su día de salvación. Que tu Espíritu Santo lo cambie, le dé vida espiritual, que lo traiga a los pies del Salvador y que lo lleves con nosotros, Señor, a ese reposo eterno. Padre, glorifica a tu Hijo Jesucristo. Glorifica tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.